Mendoza, nació en Santiago en 1984. Es una escritora de ciencia ficción y no ficción, autora de La Confederación y de Infelices Anónimos. Es bisnieta del lonco mapuche Desiderio Millanao y ha dedicado su obra a su abuelo fallecido en el año 2015, Luis Mendoza, quien fue su mentor de vida y de profesión. Ingresó a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de Chile, Antumapu, en el año 2003 para integrarse a la carrera de Ingeniería Agronómica. Sin embargo, en el año 2005 continuó la misma en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el año 2007 cumple uno de sus grandes sueños y se enrola a la fila de la Fuerza Aérea de Chile, iniciando sus estudios de piloto de guerra en la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado, para comenzar una carrera militar. Sin embargo, se retiró antes de egresar. En diciembre del 2009 da a luz a su primera y única hija, Sofía, mismo año en que finaliza su primer proyecto literario, el cual solo fue publicado hasta mayo del 2016. En el año 2015, luego de la muerte de su abuelo, inicia sus estudios de psicología clínica en la Universidad de Arte y Comunicaciones UNIAC. Actualmente, sus proyectos están abocados a la publicación de la saga de la Confederación, la presentación de una miniserie para media, entre otros. Entonces le vamos a dar el tiempo a Claudia para que nos lea un extracto de su novela. Voy a comenzar a leer desde el principio un poco el libro La Confederación. ¿Ya? El gran detalle de este libro es que son las fechas, no es un libro lineal, entonces no tengo que leerlo así como está escrito porque si no nos vamos a salir de contexto. Ya, 25 de abril de 2015, Nueva York. Se acomodó en el beller de cuero, estiró sus largas piernas y cerró sus ojos. La psicóloga Emma Koch estaba sentada frente a él y tras ella Duncan Wallace, el psiquiatra de Greenberg, quien había accedido finalmente a realizarle algunas sesiones de hipnosis al lingüista para recuperar al menos algunas de las sensaciones o recuerdos de aquella extraña experiencia. Cierra los ojos, relájate, sugirió suavemente la mujer con un tono dulce y pasivo. Dejó que pasaran algunos minutos mientras lo hacía relajarse para lograr entrar en su subconsciente. Cuando llegue al número 1, comenzarás a recordar. 5, 4, 3, 2, 1. Emma miró a Wallace como solicitando su aprobación. Él asintió con la cabeza, señalando que iniciara la sesión. ¿Qué ocurrió la noche del accidente, Scott? ¿Qué recuerdas? Emma estaba grabando con una cámara de apoyo al lado de un sillón. Greenberg comenzó a mover los ojos rápidamente, como se mueven en las etapas del sueño más profundas. Luego comenzó a tener espasmos y a emitir gemidos. Algo me quema, me arde el cuerpo. Greenberg comenzó a quejarse y a recordar lo sucedido en el atentado muy vagamente. Tranquilo, Scott, esto es un sueño. Recuerda que no estás solo en este lugar. Habló Emma. ¿Recuerdas qué ocurrió en el hospital? La psicóloga lo llevó directamente hasta ese momento. Estoy vendado, el cuerpo me duele, apenas puedo respirar, respondió, luego de unos segundos con la voz cargada. Escucho unas voces. Greenberg se alteró. La psicóloga comenzó a poner mucha más atención y Wallace tenía los ojos más abiertos que de costumbre. ¿Y qué te dicen esas voces? Emma, inquieta, observó al psiquiatra, quien también estaba muy atento y su mirada fija en Scott. No puedo ver nada, pero puedo distinguir que dicen que me sacarán de aquí, me llaman por mi nombre, que me prepare, y luego escucho la voz de Wallace. Greenberg hablaba con dificultad, como si su mente aún estuviera dentro de la escena descrita, vendado y quemado. Hasta su voz resultaba entorpecida por el líquido en los pulmones. ¿Sucedió algo más entre ese momento que escuchaste las voces y la aparición de Wallace? Emma estaba intrigada y ansiosa a la vez. Pasaron algunos minutos antes de que Greenberg respondiera. Alguien me dijo, tú, Greenberg, no debes estar aquí. Te llevaremos donde nadie pueda encontrarte. Greenberg relataba la escena y mientras lo hacía, todo su cuerpo se estremecía y temblaba. La voz también era temblorosa, sufriente, como si aún sintiera los dolores de las graves quemaduras.
¿Escuchaste esa voz anteriormente en tu vida? Emma anotaba rápidamente. No, respondió con voz seca. ¿Qué sucedió luego? Wallace me habló. Scott se tranquilizó y dejó de temblar. ¿Recuerdas cuánto tiempo transcurrió entre que la voz te habló y apareció Wallace? Nuevamente hubo una pausa silenciosa. 1 minuto, respondió con seguridad. Emma miró a Wallace y él le dijo en voz baja que no había visto a nadie durante ese minuto, solo a Scott. Wallace se fue y nuevamente escuché las voces. Greenberg comenzó a temblar otra vez, lo que se había convertido en señal de trauma para Emma. ¿En algún momento viste a alguien? Emma estaba inquieta, escribiendo todo lo que escuchaba, moviéndose en su silla para estar más cómoda. No podía ver nada, estaba ciego. Solo veía lo que estaba muy cerca. Pude ver el rostro de Wallace, unas siluetas. Respondió con espasmos en sus manos. ¿Qué más recuerdas entre ese momento y cuando apareciste en el bosque? Veo siluetas. Greenberg nuevamente se tranquilizó. Ellos me quitaron el dolor. Veo una luz sobre mí y a varias personas, o seres, de cabezas grandes, manos largas. Emma y Wallace se miraron impávidos. ¿Te hablan? Emma preguntó con miedo. Sí, ella me habla. Me dice que esté tranquilo, que me sanará. Greenberg sonreía. Es una voz suave, femenina, no veo su rostro. No distingo nada porque la luz está sobre mí y su silueta no puedo verla completamente. No sé si es el efecto de la luz o efectivamente son sus verdaderos contornos. Pienso y no hablo y de alguna manera ella se comunica conmigo. Continúa relatando. No quiere hacerme daño, me quita el dolor y mientras escucho sonidos extraños. ¿Escuchaste esa voz en otro momento de tu vida? Volvió a formular la pregunta para estar segura de quien lo haya secuestrado no era algún conocido. No, contestó firmemente. ¿Ves algo más? ¿Estás en alguna habitación? Emma no cree lo que escucha. No, solo veo una potente luz sobre mí. Escucho, pero no veo nada. La voz que me dice que me hará dormir. Fue lo último que recordó. Pasaron los minutos y Emma se percató de que sus recuerdos o lo que quedaban llegaban hasta ese instante. Si alguien lo hizo dormir, lo hizo por mucho tiempo. 9 de noviembre de 1982, desierto de Rub al-Khali, Arabia Saudita. La humedad dentro de la caverna aumentaba la sensación térmica del calor. La ciudad subterránea ofrecía un buen escondite para lo que fue, aunque se preguntaba cómo hubo personas que pudieron vivir ahí, en ese encierro, con esa incómoda temperatura. Habían sido años de excavación, por lo menos 5. Solo les advirtieron que debían encontrar algunos libros importantes y que quizá estaban enterrados bajo alguna estructura antigua, pero jamás pensaron encontrar una verdadera ciudad subterránea donde, según los estudios de los antropólogos y arqueólogos, deberían haber vivido alrededor de 3.000 habitantes hace 2.000 a 2.500 años atrás, hasta épocas aún indefinidas. Existía un centro social, una plaza central, un anfiteatro, un hospital y, lo más importante, que los ayudó a descubrir quiénes eran, una pequeña biblioteca que contenía algunos de los ejemplares que deberían haber pertenecido a la Biblioteca de Alejandría. Aquellos que habitaron esa ciudadela pudieron salvar libros muy importantes antes del incendio y de los saqueos del Serapeum, lo cual permitió resguardar alrededor del 70% del total de los libros, los cuales no habían sido encontrados jamás hasta ese entonces. Esas personas, obviamente, contrarias a la religión y política del regente, escaparon del país y se marcharon hacia el sureste, cerca de lo que hoy día es una parte del desierto de Arabia. Nadie sabía que bajo el desierto existía toda una ciudad enterrada, llena de caminos, subterfugios, una ciudad totalmente funcional. Incluso poseía un cementerio donde se enterraban los difuntos en nichos dispuestos en 10 columnas de 20 filas para optimizar el espacio eficientemente. Herman Williams continuó caminando por el sendero con su linterna. A un lado del camino había una especie de acequia, la cual estudió con dedicación, y con ese detalle se dio cuenta de que esa acequia no transportaba agua precisamente, sino aceite,
según los resultados preliminares. La ciudad, entonces, poseía un alumbrado público que, al menos, iluminaba el camino durante la eterna oscuridad. Ese aceite que se usaba como combustible llegaba a unas antorchas ensambladas al piso de tierra. Estas medían alrededor de 2 metros de largo y el combustible circulaba a través de un sistema de bombeo artesanal. Seguramente hubo ingenieros ancestrales que se dedicaron a perfeccionar este sistema y otros sistemas públicos. Continuó su camino, calculaba que anduvo por lo menos 3 kilómetros bajo tierra. Según sus cálculos y los de su hermano, los libros que buscaban debieran estar en la que alguna vez fue la casa que habitó el gobernante de turno. En la biblioteca había algunos ejemplares de matemáticas griegas, historias de guerra, las reales y no las relatadas solo por quienes la ganaban, y algunos volúmenes pertenecientes al inventario de la Biblioteca de Alejandría. Sin embargo, los libros del Génesis no estaban ahí. Eran demasiado importantes y peligrosos, se imaginaba, para que estuvieran a manos de la población. Herman Williams pensaba que una de las razones por las que se ordenó quemar la Biblioteca de Alejandría fue, justamente, el peligro que representaba el conocimiento, y además que estuviera tan expuesto y al alcance de todos, o al menos eso era lo que la historia había especificado. Quien la haya quemado sabía que en ella había libros que podían deshacer cualquier religión o creencia presente, por lo que no era conveniente mantener el museo, y mucho menos si prontamente se consagraría solo una religión oficial para adorar solo a un Dios permitido y todo lo demás sería considerado herejía. Alguien sabía muy bien lo que hacía y lo planeó con tiempo, tanto el incendio como el éxodo de los ejemplares. Los rumores de una guerra y de la extinción de la biblioteca comenzaron a surgir, así que los entendidos y los guardianes de esta comenzaron poco a poco a extraer los ejemplares más importantes y a ocultarlos. El éxodo de estas personas fue paulatino, para que no se notara de una vez su ausencia. Fueron escapando en grupos y habitando la ciudad secreta bajo el desierto. Lo curioso era que justamente esas personas no fueran las que construyeron la ciudad subterránea, sino que databa de por lo menos 4.000 años de antigüedad, 2.000 años anterior a su misma ocupación. Entonces, ¿quién la había construido? ¿Quién había construido una ciudad que no sería habitada de inmediato? ¿Sabían quienes construyeron esta ciudad lo que ocurriría 2.000 años después? Si la ciudad parecía un búnker, ¿se estarían preparando para una catástrofe de grandes proporciones o se escondían de algo o de alguien? ¿Cómo supieron las personas que se mudaron a esta ciudad subterránea de la existencia de la misma? Las estructuras de esta ciudad también le llamaban la atención. Las casas y todos los edificios estaban tallados en la misma roca madre que constituía el suelo, como si al mismo tiempo que cavaron, los fueran construyendo. Edificios firmes, perfectos, de una arquitectura invariable incluso hoy. Otra cosa que le parecía extraña era la momia encontrada en una de las casas talladas de la ciudad. Una momia que no pertenecía a la época. Es más, databa de por lo menos 150.000 años de antigüedad, como si lo hubiesen trasladado con ellos para ocultarla. Estaba guardada en una sala especial. Parecía más bien un laboratorio arcaico, sin embargo cumplía con las funciones. Cuando el sacerdote bajó a la ciudad junto a uno de los químicos del equipo, determinaron que alguna vez esa recámara estuvo llena de nitrógeno. Tal vez por eso la momia estaba en impecables condiciones, a pesar del tiempo avanzado hasta entonces. ¿Cómo era posible que esta civilización tuviera esos conocimientos? ¿Cómo sabían utilizar nitrógeno para mantener en buen estado a una momia o a cualquier cuerpo? ¿Por qué la momia no cumplía con la típica estructura ósea de su época, sino que la suya era mucho más evolucionada? Además, habían descubierto que, a pesar de la oscuridad en la que vivían, el suelo en algún momento fue cultivable. Grandes extensiones en la meseta, a los pies de la gran roca madre que aparentemente hacía la función de montaña, señalaba un sistema de terrazas perfecto, con gran distribución del espacio y el agua. Su hermano había hallado también algunas semillas que sobrevivieron, pero que jamás brotaron. Según los estudios, aún no podían determinar a qué especie pertenecían estas. No había vegetación ahora, pero la hubo en esa época.
Sin embargo, eso era solo la punta del iceberg. Según algunos de los libros encontrados y además algunas pinturas y orfebrería existentes aún en la ciudad, pudieron ver cómo sus habitantes conocían acerca de cirugías médicas como el trasplante de órganos o incluso una operación a corazón abierto. Era una sociedad muy avanzada, aun cuando no tenían contacto con el exterior. Eran mucho más civilizados que la sociedad que vivía afuera, algo totalmente inesperado en el sentido de la obtención del conocimiento. Según aquellos libros, ellos sabían que la Tierra era redonda, de constelaciones, e incluso ya conocían la existencia de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter. Hermann pensó que tal vez salían de la ciudad durante algún tiempo y luego regresaban con esta sabiduría. Luego descubrió que esta civilización estaba por sobre las otras, que se desarrollaban con total normalidad en la superficie. Así que esa teoría quedaba fuera de lugar, totalmente descartada. Todas estas implicancias le hicieron preguntarse de dónde sacarían todo ese conocimiento, cómo lo habían obtenido, o mejor dicho, de quién. Ya no les quedaba mucho tiempo, debían entregar todo lo que habían encontrado a los científicos de la corporación, así que esa era su última oportunidad de conocer, antes que ellos, todo el funcionamiento de una civilización antigua, desconocida, compleja y desaparecida sin antecedentes. Además, aún faltaba el hallazgo más importante, la razón por la cual ellos estaban ahí, el libro del Génesis, en griego. Si bien el libro del Génesis era conocido a nivel mundial debido a que se encontraba traducido e impreso en la Biblia en todos los idiomas posibles, algo había en estos libros en particular, por algo eran tan buscados por la corporación. Esos libros del Génesis, específicamente, no habían sido unidos a los que aparecen en la Biblia, que hoy se conoce, ya que según contaban, eran indescifrables y sin sentido la gran mayoría de sus páginas. ¿Qué era lo que escondían esos textos tan importantes como para que una megacorporación financiara la excavación? ¿Por qué se había enviado a incendiar toda la biblioteca con estos famosos libros en ella? Todo era muy intrigante. Además, ¿para qué querían a un sacerdote en este asunto? ¿Por qué los contratos que habían firmado él y sus compañeros hablaban de una confidencialidad casi ridícula? Hermann Williams sabía que había algo más en todo este asunto, que todo este hermetismo era impropio de sus anteriores trabajos, impropios de la arqueología en sí. Cuando por fin llegó al edificio de su interés, entró y recargó su linterna ahí dentro. Miró cada espacio de la primera planta, toda construida de roca tallada tan firme como para resistir un cataclismo. El motivo que insistía en su cabeza con respecto a la creación de la ciudad. En una de las recámaras encontró una especie de baúl cerrado, pero sin cadenas. Cuando lo abrió, notó que en él estaba lo que había buscado todo este tiempo, el libro del Génesis. Sin embargo, después de hurgar suave y detalladamente el antiguo y oscurecido documento, notó que faltaba el primer volumen, alrededor de 100 páginas perdidas quién sabe dónde. Se sintió frustrado, impotente. Si no estaba completo, todo el trabajo habría sido en vano. Tomó el libro, con sus páginas ennegrecidas por el deterioro y los años, y se lo llevó. Después de esto, era muy probable que prescindieran de sus servicios y los del grupo, de su hermano, de otros científicos, incluso del sacerdote, un enigmático personaje de la expedición. Era un importante matemático y además un hombre de letras. Hermann no entendía para qué era necesario un sacerdote en una expedición arqueológica, pero a estas corporaciones era mejor no cuestionarlas, mejor jugar bajo sus reglas sin hesitar. Además, el sacerdote se había convertido en el mejor amigo del jefe de expedición, un belga algo mal genio y petulante, pero con un gran sentido del humor. Lo único que sabía acerca del sacerdote era que trabajaba en un patrón matemático, mientras ellos bajaban a la ciudad subterránea. Tomaba los pergaminos y los textos que los expedicionarios hallaban, como si algo estuviera oculto en ellos. La última tecnología computacional, custodiada las 24 horas del día. Todo esto se hacía bajo el más absoluto aislamiento y en una tienda equipada con la última tecnología computacional custodiada las 24 horas del día. Santos Almeida, así se llamaba el religioso. Era un hombre bastante agradable pero triste a la vez. Era notorio que algo ocultaba, posiblemente su pasado, porque sus ojos eran opacos y su semblante amargo y pasivo.
Su barba larga, más que mostrar sabiduría o paso del tiempo, más bien parecía el descuido de largos años. Su mirada perdida mostraba que él no estaba presente, sino lejos con sus pensamientos, muy lejos de su cuerpo físico. A Hermann le daba la impresión que sus ojos pedían auxilio a gritos, pero su voz y su inmutabilidad los callaban abruptamente. Una vez cuando el sacerdote viajó a la ciudad fuera del desierto, Hermann se atrevió a revisar sus cosas para entender qué hacía ahí. Lo único de importancia que encontró fue la fotografía de una hermosa mujer y una carta escrita en francés de la misma dedicada al sacerdote. Como no sabía interpretar el idioma, no la leyó y tampoco le importó. Cada quien hace con su vida lo que le interesa, pensó, sin juzgar a Almeida. Luego hurgó más a fondo en sus pertenencias hasta que encontró algo escalofriante. Dentro de un tubo lleno de líquido sujeto a un colgante de plata había un trozo óseo. A simple vista parecía ser parte de la falange de algún dedo de la mano. Lo admiró por unos momentos, pero no sabía qué hacer con él. ¿Pertenecería a algún santo?, se preguntó. Los sacerdotes tenían costumbres bastante extrañas a su parecer, pero solo tener un trozo de hueso en un colgante era algo alarmante en sí, según Hermann. 3 kilómetros de regreso que se le hacían eternos mientras caminaba nuevamente hacia la entrada, hasta que comenzó a ver el reflejo de la luz solar en la punta del camino. Caminó más rápido y ansioso hasta que divisó a su hermano, Frank, esperándolo con una escalera colgante para subir hacia el elevador, unos 20 metros hacia arriba. No instalaron el elevador hasta el piso porque temían dañar alguna estructura de la ciudad, lo que sería imperdonable en términos arqueológicos. Su hermano, Frank, se dio cuenta de que había hallado el libro y lo felicitó con un fuerte abrazo. «Lo logramos», exclamó feliz por el hallazgo. «No, Frankie», corrigió Hermann, «no está completo», añadió cabizbajo. «¿A qué te refieres?» «Falta el primer libro, el más importante. Está excluido del resto», se adelantó a su hermano. «No interesa por ahora, Hermann, ya encontramos lo que queríamos». Su hermano seguía muy entusiasmado a pesar de la desdicha de Hermann. «Supongo», Hermann replicó subiendo por la escalera. Miró por última vez la ciudad, o lo que alcanzaba a vislumbrar con la poca luz solar que llegaba desde la superficie, y sabía que sería su última vez ahí. Bien. Nota que hay mucha investigación en la construcción de la historia, porque hay diferentes lugares y épocas. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar todo este libro? ¿Cuál es tu nombre? Cristina. Cristina. ¿Cuánto tiempo? Harto, como 10 años. Lo que pasa es que este es el primer libro, es una historia de tres libros hasta el momento. El tercer libro es como largo, entonces hasta quizás se dividan dos. Pero fueron varios años, porque a mí me gusta la ciencia ficción, pero me gusta la ciencia ficción bien argumentada, que sea creíble. O sea, que alguien se pueda imaginar algo que no existe, pero hacerte creer que sí. En esta historia no es tanto la fantasía, hay cosas en el libro que realmente existen y que nosotros o no son del conocimiento público o simplemente no nos interesa porque no están dentro de nuestra vida cotidiana. Pero hablé con harta gente, leí harto, entrevisté personas y me tomó bastante tiempo armarlos, porque en un principio iba a ser algo así como medio investigativo, estilo Daniel Stulin, pero después dije no, porque lo que llama la atención y lo que atrae a un lector en realidad, y lamentablemente, es el conflicto. Y sin conflicto el libro en realidad a veces no es interesante, y la ciencia ficción debe tener conflicto porque debe tener esa llamita que te llame la atención. Entonces me demoré más en armar el conflicto que en plantear la idea, pero en resumen sí, me tomó como 10 años y sigo. ¿Otra pregunta? Ya, adelante. No sé, me voy a referir, o mi comentario más que pregunta, es al primer texto. No quiero ser muy autorreferente, pero yo escribo lo que intento escribir es autoficción. Y también me voy a colgar un poco del primer autor, que me
interesó tu idea y la idea de él también, por ejemplo, de la hipnosis en tu caso, de que esos tratamientos sí existen, y lo digo con propiedad, de que sí funciona, que de repente sí asustan, y tú al leerlo o al relatarlo tú, se ve como tan ficcional, pero uno dice, le dio ese toque a algo que es real y que llama la atención a mucha gente. Y yo quería, en este caso, preguntarte si cuando lo escribiste fue como una idea visual o investigaste, o no sé, porque también eres psicóloga, creo. Yo de psicología, todavía no soy psicóloga, así que no puedo atender a nadie por el momento. Pero sí. ¿Cuál es tu nombre? Laura. Laura. Como le comentaba a Cristina, lo investigué. Bueno, la primera investigación que hice fue una película, porque igual uno tiene que tener como el campo visual primero. Y no sé si ustedes conocen esa película Encuentros cercanos del cuarto tipo. Sí, alguien la vio, de Mila Jovovich, en una ciudad en Alaska que se llama Nome. Ya. Y ella hacía hipnosis al pueblo porque habían sufrido varias abducciones. Ya. De ahí saqué primero la idea visual, el cómo se podría ver, porque a lo mejor uno puede investigar mucho la teoría, pero el visualizarlo es algo difícil, porque uno puede leer libros de hipnosis. Yo he leído libros de hipnosis, libros como de hipnosis onírica, pero no me imagino cómo es la terapia, o sea, que te acuesten en un verguero, en una cama, cómo es la regresión, cómo comienza, si te pone música o no, y eso me ayudó un poco. Y después empecé a ver videos reales de hipnosis. Y la verdad es que son todas diferentes, así que yo como que junté varias sesiones, y además que un capítulo chiquitito, o sea, tampoco se basa en esto, pero sí el pie de entrada a la historia. Entonces era súper importante ya a partir de ahí llamando la atención. Y junté varias sesiones, hice como este pequeño resumen. Y bueno, y eso es lo que logré, el contar hacia atrás, el cómo le dicen al paciente no está solo, hacerle entender al mismo tiempo que él está en un sueño, está en un trance semiconsciente, porque la persona no está realmente consciente, pero entiende que no está viviendo la experiencia nuevamente. Entonces eso es un poquito lo que quise hacer, llevarlo a la realidad, lo más verosímil posible. Por eso te digo que como yo tuve hipnosis, me recordó un poco a lo que, como relatabas, pero también decía, igual logró ese toque ficcional que si uno le cuenta, no sé, a su pariente, esto me pasa en la regresión, nadie lo cree. Entonces claro. Fue como, Ahí había otra pregunta. Hola, Soledad. Bueno, a opinión personal, para mí el prefacio sigue siendo el que voló la cabeza realmente, porque es bastante... Sí, hay que leerlo sin duda. Me gusta cómo cada capítulo, cómo va separando, tiene un término que es bastante interesante y te deja un poquito enganchado, así como chuta, ¿qué va a pasar ahora? Como que es bastante, no sé, me ha parecido bastante entretenida la lectura, todavía no lo termino porque tenía otras cosas que hacer. También mi pregunta es, ¿de qué forma tus carreras o este periodo que pasaste en la Fuerza Aérea influyó en el libro para ir como expresando lo que ocurre? Bueno, ¿Qué recogiste de eso? Todo, de todo recogí todo. Es súper importante cuando uno escribe, en opinión personal en realidad, conocer de lo que estás escribiendo, porque como te comentaba anteriormente, le comentaba a Cristina, no me gusta escribir ciencia ficción desde la perspectiva casi fantástica. Me gusta separar el área fantástica de ciencia ficción. Entonces, lo que es ingeniería me ayudó bastante a varios capítulos con respecto a tecnologías, programas, la misma biología también, como por ejemplo
entender un poco el código genético, de qué se trata. Lo de la Fuerza Aérea, bueno, me ayudó en todo el ámbito militar y tener el conocimiento de cómo funcionan las fuerzas militares privadas y estatales o públicas, cómo se comporta un militar, cuál es su reacción frente a distintos hitos. Siempre una reacción muy programada, porque siendo militar, la mente sí es programada, o sea, yo no lo llamaría lavado de cerebro, porque uno sigue creyendo en lo que cree y uno sigue teniendo la misma familia y sigue teniendo los mismos amigos, pero sí te programan un poco en el sentido de cómo reaccionar frente a distintos eventos. Por ejemplo, un dato, nosotros tenemos una campaña que se llama campo de prisioneros, en donde te amarran las manos, te torturan, entre comillas, te hacen oler gases tóxicos. Entonces eso te prepara para distintos escenarios, y eso, si tú lo extrapolas a lo mejor a un escenario un poquito más apocalíptico, te sirve para escribir, porque tú sabes cómo va a reaccionar las distintas personas. Lo mismo con la psicología. Yo puedo tener un universo de personas y a un militar va a reaccionar así porque quizás yo lo haría así, pero una persona que, no sé, tiene un poco más de ansiedad va a reaccionar de otra manera, y todos estos comportamientos, todas estas carreras me ayudaron a entender sistemas y comportamientos en las personas. Y si tú te das cuenta en el libro, las personas son súper distintas, y las personas, los personajes en el libro son en el fondo los que llevan a cabo la historia, que la historia son varias historias que se compilan y llegan a un punto final. Cada persona esconde un secreto que lleva al punto final, entre comillas, o sea, al final del primer libro. Y estas personas son las que llevan consigo todo el conflicto y ayudan un poco a entender el porqué de la historia hacia atrás. No sé si me explico. Entonces eso, todo me ayudó, pues todo es rescatable, y por eso me gusta estudiar esto. ¿Otra pregunta? Tenemos todavía un par de minutos. Allá. ¿Dónde puedo comprar tu libro? Aquí, yo lo tengo. ¿En serio? No, pero también está en la librería Antártica y en la Feria Nacional del Libro y en Queleo y en otra librería, no me acuerdo cuál es, pero yo lo tengo. ¿Otra pregunta? Bien. Yo voy a hacer la última pregunta. ¿Qué te motivó a incursionar en esto de conectar la ciencia ficción con lo conspiracional? Porque en buena medida está en tu novela el aspecto conspiracional desde el inicio. De hecho, señala ahí algo relacionado con la religión, con estas entidades religiosas que pueden tomar control y que tal vez han estado ocultando cosas al resto del mundo, y esta novela en alguna medida está dando alguna luz al respecto. ¿Cuánto tiempo tengo? Es que es largo esto. ¿No? Lo que pasa es que a mí de chica he sido súper sata. Entonces, siempre me llamaba la atención de dónde viene todo, el origen de todo. Siempre he sido súper busquilla, y a mí cuando me enseñan algo, pero ¿por qué es esto así? Yo tuve problemas cuando chica con las matemáticas, porque como son tan mecánicas, no, porque quiero saber por qué esto es así. Entonces me pasó que cuando empecé autodidactamente de chica a estudiar un poquito esto del génesis humano, me di cuenta que a nosotros nos enseñan, por ejemplo, la evolución del hombre. Vemos la típica foto del mono, después crece y se convierte en hombre. Y resulta que el Homo sapiens convivió con muchos otros homos al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando uno habla del eslabón perdido, es bien subjetivo el eslabón perdido, porque el Homo sapiens vivió con el Homo floris al mismo tiempo, se estima con el Neandertal al mismo tiempo, y con otros más que estaban en distintas islas. Entonces, ¿qué pasó? La teoría que he tratado de rescatar de varios libros es que hay una teoría que dice la teoría del 100 al 150, que es el número de humanos, de Homo, que pueden estar juntos en comunidad. Ese es el máximo.
¿Cómo llegamos a tener 2.000, 7.000 millones viviendo ahora ya en el planeta Tierra? Resulta que el Homo sapiens prevaleció sobre los otros homos justamente porque creó la ficción. Por ejemplo, a un mono, si tú le quitas la banana, se va a enojar porque tú no le puedes explicar a un mono, no, pero cuando tú te mueras en el cielo de los monos van a haber millones de bananas, pero sí le puedes enseñar eso a un humano. Entonces el humano siempre está con esta creencia de, o la gran mayoría, no sé si ahora será la gran mayoría, está con esta creencia de la muerte, o sea, como que la muerte fuera un fin o un paso a otra dimensión o un paso a otro tipo de existencia. De ahí viene todo este tema conspiracional, el porqué de las religiones y el por qué estamos tan controlados, y ahora con la tecnología estamos mucho más controlados aún, independiente de que, claro, tengamos más libertades y tengamos más tecnología a nuestra disposición para saber más cosas. En realidad las cosas que nosotros averiguamos están súper controladas, no son cosas reales. Nosotros aprendemos por justificación, nosotros no aprendemos por experiencia. Entonces, eso a mí me llamó a escribir sobre replantearse todo y cuestionarlo todo. O sea, ¿por qué yo voy a leer un libro de historia y me voy a creer todo lo que me dicen? Es como que tú te vas a educar a un país europeo y a ti te educan como que tú fuiste, como que tu raza y tu raza, bien dicho, fue la jefa de todo, y a ti te educan acá en Chile y te dejan súper claro que tú fuiste conquistado. Entonces a todos nos ponen en un lugar, y frente a eso estamos funcionando y funcionamos entre comillas súper bien. El problema es cuando alguien causa esa subversión, y ahí es cuando se genera el conflicto y estas guerras, y resulta que salen los terroristas como los grupos musulmanes u otros, en donde ahí ya existe una rebelión y no quieren seguir ese sistema, que mal llamadamente son terroristas. Si uno se pone a investigar bien la cultura, excepto estos grupos terroristas como ISIS o Al Qaeda, que en realidad son grupos figurados y súper inventados, y yo creo que es un secreto a voces, yo creo que aquí mucha gente lo tiene súper claro, tienen estas extorsiones políticas de justamente catalogarte como terrorista y no lo sigan porque ellos van por el mal camino. Entonces todo eso me guió a hacer esto, a llevar la conspiración a la ciencia ficción y más. Ok, muchas gracias. Bueno, un aplauso para Claudia por compartir con nosotros el extracto de su novela.